Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva entrega, un nuevo video de lectura del Código de Procedimiento Civil. Hoy vamos a seguir en lo que habíamos quedado en el video anterior. Estamos viendo ya lo que corresponde al libro tercero, ¿no?, de los juicios especiales, y estamos viendo el juicio ejecutivo de las obligaciones de dar, el título primero. En el video pasado vimos del procedimiento ejecutivo, lo revisamos bien detalladamente. Llegamos hasta el artículo 478 y en el 479 comenzaba lo que corresponde de la administración de los bienes embargados y del procedimiento de apremio. Así que hoy vamos a partir de acá. Espero que sea una buena entrega, así que estar bien atentos a la lectura. El artículo 479 nos dice que la administración de los bienes embargados correrá a cargo del depositario. Si son muebles, podrá el depositario trasladarlos al lugar que crea más conveniente, salvo que el ejecutado cautione la conservación de dichos bienes donde se encuentren, lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 450 y inciso cuarto del artículo 451. Por su parte, el 480 nos señala los incidentes y nos dice que toda cuestión relativa a la administración de los bienes embargados o a la venta de los que se expresan en el artículo 483, que se suscite entre el ejecutante o el ejecutado y el depositario, se substanciarán en audiencias verbales que tendrán lugar con solo el que asista. Eso es con respecto a los incidentes. Con respecto a la sentencia de remate, el artículo 481 nos dice que notificada que sea la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes embargados de conformidad a los artículos siguientes. Y los artículos siguientes nos dicen que el artículo 482 nos habla sobre la venta de bienes muebles y nos dice que los bienes muebles embargados se venderán en martillo siempre que sea posible, sin necesidad de tasación. La venta se hará por el martillero designado por el tribunal que corresponda. Por su parte, el artículo 483 nos habla de la venta de bienes muebles sujetos a corrupción o susceptibles de próximo deterioro y nos dice que venderá el depositario de la forma más conveniente sin previa tasación, pero con autorización judicial, los bienes muebles sujetos a corrupción o susceptibles de próximo deterioro o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa. Por su parte, el artículo 484 nos habla sobre la venta de los efectos de comercio y nos dice que los efectos de comercio realizables en el acto se venderán sin previa tasación por un corredor nombrado de la forma que establece el artículo 414. El artículo 485, por su parte, nos habla de la regla supletoria para la venta de los demás tipos de bienes y nos dice que los demás bienes no comprendidos en los tres artículos anteriores se tasarán y venderán en remate público ante el tribunal que conoce de la ejecución o ante tribunal dentro de cuya jurisdicción estén situados los bienes, cuando así se resuelva solicitud de parte y por motivos fundados. Por su parte dice, con todo, cuando así lo disponga el tribunal por resolución fundada, el remate podrá verificarse en forma remota. Corresponderá a la Corte Suprema regular mediante un auto acordado la forma en que se realizarán los remates por vía remota, debiendo establecer mecanismos que aseguren la efectiva participación de quienes manifiesten su voluntad de comparecer de esa forma y que cumplan con los requisitos legales. Por su parte, el artículo 486 nos señala la forma de hacer la tasación y nos dice que la tasación será la que figure en el rol de avalúos que esté vigente para los efectos de la contribución de haberes, a menos que el ejecutado solicite que se haga nueva tasación. En este caso, la tasación se practicará por peritos nombrados en la forma que dispone el artículo 414, haciéndose el nombramiento en la audiencia del segundo día hábil después de notificada la sentencia, sin necesidad de nueva notificación. En el caso que la designación de peritos deba hacerla el tribunal, no podrá recaer en empleados o dependientes a cualquier título del mismo tribunal. Puesta en conocimiento de las partes de la tasación, tendrán el término de 3 días para impugnarla. De la impugnación de cada parte se da traslado a la otra por igual término. Por su parte, el artículo 487 nos habla sobre la resolución sobre la tasación y nos dice que transcurridos son los plazos que expresa el artículo anterior y aun cuando no hayan evacuado las partes el traslado de las impugnaciones, resolverá sobre ellas el tribunal, sea aprobando la tasación, sea mandando
que se rectifique por el mismo o por otro perito, sea fijando el tribunal por sí mismo el justiprecio de los bienes. Estas resoluciones son inapelables. Si el tribunal manda rectificar la tasación, expresará los puntos sobre que deba recaer la rectificación y, practicada esta, se tendrá por aprobada sin aceptarse nuevos reclamos. Por su parte, el artículo 488 nos habla sobre la aprobación de la tasación y nos dice que, aprobada la tasación, se señalará día y hora para la subasta. El artículo 489 se refiere al anuncio del remate y nos dice que el remate, con el señalamiento del día y hora en que debe tener lugar, se anunciará por medio de avisos publicados a lo menos por 4 veces en un diario de la comuna en que tenga su asiento el tribunal, o de la capital de la provincia o de la capital de la región, si en aquella no lo hubiere. Los avisos podrán publicarse también en días inhábiles. El primero de los avisos deberá ser publicado con 15 días de anticipación como mínimo, sin descontar los inhábiles a la fecha de la subasta. Si los bienes están en otra comuna, el remate se anunciará también en ella o en la capital de la respectiva región, si fuera el caso, por el mismo tiempo y en la misma forma. Los avisos serán redactados por el secretario y contendrán los datos necesarios para identificar los bienes que van a rematarse. Por su parte, el artículo 490 se refiere a la cesación del embargo y nos dice que antes de verificarse el remate, puede el deudor libertar sus bienes pagando la deuda y las costas. El artículo 491 nos habla sobre el precio de los bienes que se rematan y nos dice que el precio de los bienes que se rematan deberán pagarse en contado, salvo que las partes acuerden o que el tribunal, por motivos fundados, resuelva otra cosa. Las demás condiciones para la subasta se propondrán por el ejecutante con citación de la contraria. La oposición que se formule será resuelta de plano por el tribunal, consultando la mayor facilidad y el mejor resultado de la enajenación. Por su parte, el artículo 492 se refiere a la purga de la hipoteca y nos dice que si por un acreedor hipotecario de grado posterior se persigue una finca hipotecada contra el deudor personal que la posea, el acreedor o los acreedores de grado preferente, citados conforme el artículo 2428 del Código Civil, podrán o exigir el pago de sus créditos sobre el precio del remate según sus grados o conservar sus hipotecas sobre la finca subastada siempre que sus créditos no estén devengados. No diciendo nada en el término del emplazamiento, se entenderán que optan por ser pagados sobre el precio de la subasta. Si se ha dictado la resolución de reorganización que incluye los bienes del poseedor de la finca perseguida o ha sido sometido a un procedimiento concursal de liquidación, se estará a lo prescrito en el artículo 2477 de dicho código. Los procedimientos a que den lugar las disposiciones anteriores se verificarán en audiencias verbales con el interesado o los interesados que concurran. Por su parte, el artículo 493 nos señala la postura mínima y nos dice que, salvo el caso de convenio expreso de las partes, no se admitirá postura que baje de los 2/3 de la tasación. Por su parte, el artículo 494 señala la caución para participar en el remate y nos dice que todo postor para tomar parte en el remate deberá rendir caución suficiente calificada por el tribunal sin ulterior recurso para responder de que se llevará a efecto la compra de los bienes rematados. La caución será equivalente al 10% de la valorización de dichos bienes y subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de compraventa o se deposite a la orden del tribunal el precio o parte de él que deba pagarse de contado. Si no se consigna el precio del remate, la oportunidad fijada en las bases en las que el secretario hará saber en el momento de la licitación o el subastador no suscribe la escritura definitiva de compraventa, el remate quedará sin efecto y será efectiva la caución. El valor de esta, deducido el monto de los gastos del remate, se abonará en un 50% al crédito y el 50% restante quedará a beneficio de la Junta de Servicios Judiciales. Se concederá solo en el efecto devolutivo las apelaciones que interponga el subastador de los bienes embargados. Por su parte, el artículo 495 señala el acta de remate y nos dice que el acta de remate
de la clase de bienes a que se refiere el inciso segundo del artículo 1801 del Código Civil se extenderá en el registro del secretario que intervenga en la subasta y será firmada por el juez, el rematante y el secretario. En caso que el remate se verifique en forma remota, el acta deberá ser firmada por el adjudicatario mediante firma electrónica avanzada o en su defecto mediante firma electrónica simple. Esta acta valdrá como escritura pública para el efecto del citado artículo del Código Civil, pero se extenderá sin perjuicio de otorgarse dentro del tercero día la escritura definitiva con inserción de los antecedentes necesarios y con los demás requisitos legales. Los secretarios que no sean también notarios llevarán un registro de remates en el cual asentarán las actas de que este artículo trata. Por su parte, el artículo 496 señala la responsabilidad del que ha hecho la postura y nos dice que en el acta de remate podrá el rematante indicar la persona para quien adquiere, pero mientras ésta no se presenta aceptando lo obrado, subsistirá la responsabilidad del que ha hecho las posturas. Subsistirá también la garantía constituida para tomar parte en la subasta de conformidad al artículo 494. Por su parte, el artículo 497 señala los requisitos de escritura para realizar la inscripción. Nos dice que para los efectos de la inscripción no admitirá el conservador sino la escritura definitiva de compraventa. Dicha escritura será subscrita por el rematante y por el juez como representante legal del vendedor y se entenderá autorizado el primero para requerir y firmar por sí solo la inscripción en el conservador aún sin mención expresa de esta facultad. Sin perjuicio de lo anterior, dicha escritura también podrá ser otorgada por el notario a través de documento electrónico, empleando medios tecnológicos que permitan su suscripción por el rematante y el juez como representante legal del vendedor, siempre que el sistema electrónico permita garantizar debidamente la identidad de los mismos, así como la autenticidad de los datos asociados a la firma electrónica, tales como fecha o hora de suscripción. En este caso, el juez y el rematante deberán suscribir la escritura mediante firma electrónica avanzada. A su vez, el notario deberá rubricarla mediante firma electrónica avanzada. Con todo, si el adjudicatario no contare con firma electrónica avanzada, el notario deberá firmar la escritura a su solicitud de conformidad al inciso anterior, dejando constancia en ella que la suscribe por sí y a requerimiento del adjudicatario. Estampada que sea la firma electrónica avanzada del notario en los términos referidos, se entenderá suscrita por el adjudicatario para todos los efectos legales. La escritura pública electrónica será inscrita en el conservador de bienes raíces respectivo, de conformidad a lo dispuesto en el título cuarto del reglamento del registro de conservadores de bienes raíces. Los documentos que se insertaren a la escritura de conformidad con el inciso tercero del artículo 495 serán agregados al final de un protocolo electrónico que tendrá el notario para estos efectos. Por su parte, el artículo 498 señala el extracto de la escritura y nos dice que en todo caso se dejará en el proceso un extracto del acta del remate. Por su parte, el 499 señala qué pasa cuando hay ausencia de postores y nos dice que si no se presentan postores en el día señalado, podrá el acreedor solicitar cualquiera de estas dos cosas a su elección. Número 1, que se le adjudiquen por 2/3 de la tasación los bienes embargados. Y número 2, que se reduzca prudencialmente por el tribunal el avalúo aprobado. La reducción no podrá exceder de una tercera parte de este avalúo. El artículo 500 nos señala la segunda ausencia de postores y nos dice que si puesto a remate los bienes embargados por los 2/3 del nuevo avalúo, hecho en conformidad al número 2 del artículo anterior, tampoco se presentan postores, podrá el acreedor pedir cualquiera de estas tres cosas a su elección. Número 1, que se le adjudiquen los bienes por los dichos 2/3. Número 2, que se pongan por tercera vez a remate por el precio que el tribunal designe. Y número 3, que se le entreguen en prenda pretoria. Si la ejecución fuere en moneda extranjera para hacer uso del derecho que confiere el número 1 del artículo anterior e igual número del presente artículo, el ejecutante deberá hacer liquidar su crédito en moneda nacional al tipo medio de cambio libre que certifique un banco de la plaza. Por su parte, el artículo 501 nos señala la prenda pretoria y nos dice que cuando el acreedor pida, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, que se le entreguen en prenda pretoria los bienes embargados, podrá el deudor solicitar que se pongan por última vez a remate. En este caso, no habrá mínimum para las posturas. Por su parte, el artículo 502 nos señala el anuncio del remate y nos dice que cuando haya de procederse
a nuevo remate en los casos determinados por los 3 artículos precedentes, se observará lo dispuesto en el artículo 489, reduciéndose a la mitad los plazos fijados para los avisos. No se hará, sin embargo, reducción alguna de estos plazos si han transcurrido más de 3 meses desde el día designado para el anterior remate hasta aquel en que se solicite la nueva subasta. Por su parte, el artículo 503 señala la entrega de los bienes en prenda pretoria y nos dice que la entrega de los bienes en prenda pretoria se hará bajo inventario solemne. El artículo 504 señala el producto de los bienes dados en prenda pretoria y nos dice que el acreedor a quien se entreguen bienes muebles o inmuebles en prenda pretoria deberá llevar cuenta exacta y, en cuanto sea dable, documentada de los productos de dichos bienes. Las utilidades líquidas que de ellos obtenga se aplicarán al pago del crédito a medida que se perciban. Para calcular las utilidades se tomarán en cuenta, a más de los otros gastos de legítimo bono, el interés corriente de los capitales propios que el acreedor invierta y la cantidad que el tribunal fije como remuneración de los servicios que preste como administrador. No tendrá, sin embargo, derecho a esta remuneración el acreedor que no rinda cuenta fiel de su administración o que se haga responsable de dolo o culpa grave. Por su parte, el artículo 505 señala el derecho del deudor y del acreedor en relación con la prenda pretoria. Nos dice que, salvo estipulación en contrario, podrá el deudor en cualquier tiempo pedir los bienes dados en prenda pretoria pagando la deuda y las costas, incluso todo lo que el acreedor tenga derecho a percibir de conformidad a lo dispuesto en el último inciso del artículo precedente. Podrá también el acreedor en cualquier tiempo poner fin a la prenda pretoria y solicitar su enajenación o el embargo de otros bienes del deudor de conformidad a las reglas de este título. Por su parte, el artículo 506 señala la rendición de cuentas y nos dice que el acreedor que tenga bienes en prenda pretoria deberá rendir cuenta de su administración cada año si son bienes inmuebles y cada 6 meses si se trata de bienes muebles, bajo la pena, si no lo hace, de perder la remuneración que le habría correspondido de conformidad al inciso final del artículo 504 por los servicios prestados durante el año. El artículo 507 señala la aplicación supletoria de reglas sobre la antícresis y nos dice que, salvo lo dispuesto en los 4 artículos precedentes, la prenda pretoria queda sujeta a las reglas del título 39, libro cuarto del Código Civil, cuando se constituyan bienes muebles, tendrá además sobre ellos el que los reciba los derechos y privilegios de un acreedor prendario. Por su parte, el artículo 508 nos señala el embargo sobre el derecho de goce y nos dice que si los bienes embargados consisten en el derecho de gozar una cosa o percibir sus frutos, podrá pedir al acreedor que se dé en arrendamiento o que se entregue en prenda pretoria este derecho. El arrendamiento se hará en remate público, fijadas previamente por el tribunal, con audiencia verbal de las partes, las condiciones que haya de tenerse como mínimo para las posturas. Se anunciará al público el remate con anticipación de 20 días en la forma y en los lugares expresados en el artículo 489. Por su parte, el artículo 509 señala la consignación y nos dice que los fondos que resulten de la realización de bienes embargados se consignarán directamente por los compradores o por los arrendatarios, en el caso del artículo anterior, a la orden del tribunal que conozca de la ejecución en la forma dispuesta en el artículo 507 del COD. Si se ha interpuesto apelación de la sentencia, no podrá procederse al pago al ejecutante pendiente el recurso, sino en caso de que cautione las resultas del mismo. Por su parte, el artículo 510 señala los trámites posteriores a la realización de bienes embargados y nos dice que, ejecutoriada la sentencia definitiva y realizados los bienes embargados, se hará la liquidación del crédito y se determinarán, de conformidad al artículo 471, las costas que deben ser de cargo al deudor, incluyéndose las causadas después de la sentencia. Lo dispuesto en este artículo tendrá también aplicación en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 509. El 511 nos señala el pago al acreedor y nos dice que, practicada la liquidación a que se refiere el artículo precedente, se ordenará hacer el pago al acreedor con el dinero embargado o con el que resulte de la realización de los bienes de otra clase comprendidos en la ejecución. Si la ejecución fuere en moneda extranjera, el tribunal pondrá a disposición del depositario los fondos embargados en moneda diferente a la deudada sobre los cuales hubiere recaído el embargo y los provenientes de la realización de bienes del ejecutado en cantidad suficiente, a fin de que, por intermedio de un banco de la plaza, se convierta en la moneda extranjera que corresponda.
Esta diligencia podrá también ser cometida al secretario. Por su parte, el artículo 512 señala el embargo sobre la especie que se demanda y nos dice que si el embargo se ha trasladado sobre la especie misma que se demanda, una vez ejecutada la sentencia de pago, se ordenará su entrega al ejecutante. El artículo 513 señala el pago preferente y nos dice que sin estar completamente reintegrado el ejecutante, no podrán aplicarse las sumas producidas por los bienes embargados a ningún otro objeto que no haya sido declarado preferente por sentencia ejecutoriada. Las costas procedentes de la ejecución gozarán de preferencia aún sobre el crédito mismo. El artículo 514, por su parte, señala la rendición de cuenta del depositario y nos dice que luego que expire por cualquier causa el cargo del depositario, éste rendirá cuenta de su administración en la forma que la ley establece para los tutores y curadores. Podrá, sin embargo, el tribunal, a solicitud de parte, ordenarle que rinda cuentas parciales antes de la terminación del depósito. Presentada la cuenta general o parcial por el depositario, tendrán las partes el término de 6 días para examinarla y si se hacen reparos se tramitarán como incidente. Por su parte, el artículo 515 señala la consignación por parte del depositario y nos dice que el depositario deberá consignar a la orden del tribunal en la forma expresada en el artículo 509 los fondos líquidos que obtenga correspondientes al depósito tan pronto como lleguen a su poder y abonará intereses corrientes por los que no hayan consignado oportunamente. Por su parte, el artículo 516 señala la remuneración del depositario. Nos dice que al pronunciarse sobre la aprobación de la cuenta, fijará el tribunal la remuneración del depositario si hay lugar a ella, teniendo en consideración la responsabilidad y el trabajo que el cargo le haya impuesto. La preferencia establecida por el inciso segundo del artículo 513 también se extiende a la remuneración del depositario. El artículo 517 y último de esta parte nos señala que los depositarios que no tienen derecho a remuneración, y nos dice que no tienen derecho a remuneración, número 1, el depositario que, encargado de pagar el salario o pensión embargados, haya retenido a disposición del tribunal la parte embargable de dichos salarios o pensiones, y retenido a disposición número 2, el que se haga responsable de dolo o culpa grave. Con eso terminamos lo que corresponde a el procedimiento de apremio, ¿no es cierto?, la realización de los bienes y, en definitiva, la administración de los bienes embargados y del procedimiento de apremio mismo. Lo que nos sigue son las tercerías, ¿ya? Eso correspondería al número 3, ¿no es cierto?, del título primero del libro tercero del Código de Procedimiento Civil, que sería del procedimiento ejecutivo en las obligaciones de dar.